Hola nuevamente, familia, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, nuestras vidas, todas nuestras situaciones. Padre, en esta mañana te damos gracias porque a pesar de la distancia, Señor, hay una unión en el corazón, hay una unión en el sentir, una unión en el espíritu. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que tú unas cada día más y más a tu iglesia en Chachapa, en Mendizábal, en San Buena. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Recibe, Señor, esta mañana toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues amigos, buenos días. Vamos a pasar a la palabra. Yo quiero esta mañana animarte. Lo que yo quiero hablarte es la importancia de creer en Dios y reconocer de Dios que Él tiene un propósito en nosotros. Yo no sé tú, pero yo al menos antes de conocer a Jesús andaba perdido en la vida, no tenía ni idea de que había un cielo, ni de que había un infierno. Yo no tenía ni idea de que un día entraría a juicio con Dios. Sin embargo, hoy que han pasado los años, yo me doy cuenta cómo Dios nos alcanzó con su amor, con su gracia y con su misericordia. Por eso esta mañana yo titulé esta prédica Su propósito en mí. Antes yo estoy seguro de que todos teníamos nuestros propios propósitos de vida, como todo aquel que no conoce a Dios. Quizás su mente, su corazón, sus fuerzas, su ánimo, todo está enfocado en hacer bienes materiales, está enfocado en ser prósperos, está enfocado en ser triunfadores y a veces, aún en la iglesia anda enfocado en cosas que no son de la salvación y que no son de la eternidad, y que pues puede llegar a hacernos perder ese propósito de Dios en mí. Déjame decirte que todo lo que Dios creó en nosotros tiene un propósito. Es como cuando tú compras un auto, todo tiene un propósito. O sea, las cosas no están nomás porque pues no había dónde ponerlas y pues ya las teníamos y ahora pues ponle otra llanta más y a ver cómo se ve, no importa, pero que se utilice. No, Dios hace las cosas correctamente y en base a propósitos. Dios creó los cielos y la tierra, creó el universo con un propósito, creó las plantas, creó los animales. Todo lo creó con un propósito. Aún a ti y a mí Dios nos creó con un propósito. El propósito de ser hechos sus hijos. Ciertamente que somos sus siervos y tenemos que servir con ánimo y con gozo. Pero todo en Dios, con respecto a nosotros, tiene un propósito. Así yo quiero que le digas al que está junto de ti: tú eres el propósito de Dios. Y mira, quiero que iniciemos en el libro de Jeremías, por favor, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Jeremías 1:4. Anima al que está junto de ti a que abra su Biblia y que podamos leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí. Di conmigo, a mí. ¿Verdad? El profeta recibió palabra de Dios. El siervo de Dios cada día recibe palabra personal de Dios. Y por eso Jeremías escribió esto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En Dios todo tiene un antes. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito y tú y yo somos el propósito de Dios. Yo creo que si Dios no nos amara, no hubiera mandado realmente a su Hijo a morir en la cruz. Ninguno de nosotros daría a alguno de nuestros hijos por gente que no amamos, por gente que no conocemos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros, tuvo amor, y por eso dice versículo 6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás
tú y dirás lo que yo te mande. Fíjate, desde antes de que fuéramos concebidos, Dios ya nos había visto, ya nos tenía en su corazón, y antes de que naciéramos, antes de cualquier cosa, Él sabía que teníamos que nacer. Tú no eres un accidente, yo no soy un accidente. Quizás muchos años vivimos con la idea de que fuimos un accidente de papá y mamá, un descuido, de que fuimos algo pues no deseado. Pero déjame decirte que ahora, como yo lo veo, no importa si tu papá y tu mamá te desearon o no, lo importante es que Dios te deseó y Dios tuvo ese propósito para tu vida. ¿Para qué? Para que vayas y hables lo que el Señor ponga en tu boca, todo lo que el Señor diga. Y ciertamente puede ser que nos dé dudas, temores. Sin embargo, Dios dice en el versículo 8 que no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tu propósito, mi propósito es escuchar y hablar de Dios, ¿sí? Y no debes tener temor de la gente. Yo no sé si tú eres una persona que predica el evangelio, o no predica el evangelio, pero lo que yo entiendo es que cada vez que un hijo de Dios habla, el respaldo de Dios está con él. Obviamente tenemos que hablar conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, pero ese es el propósito al que Dios nos trajo a esta vida. Dios, no creas que nos trajo para ir y meternos a una iglesia cristiana, sentarnos, escuchar, salir y que no pase nada. Dios nos llamó, nos salvó, nos llevó a una iglesia para que ahí nos capacitáramos para ir y hablar lo que Dios ha hablado, para ir y hablar lo que hemos escuchado de parte de Dios. Son propósitos de Dios que muchas veces, déjame decírtelo, ni tú ni yo estamos cumpliendo verdaderamente. A veces creemos que Dios nos llevó a la iglesia para estar bien, para ser prósperos, para ser amigos. Y mira, es una bendición tener amigos en la iglesia, pero ese no es el propósito. Dios nos creó con el propósito de que seamos de Él y hablemos de Él todos los días. Versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Yo quiero que esta mañana pongas tu mano en la boca y oremos. Oremos que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Es necesario hablar lo que Dios quiere que hablemos, no lo que se nos ocurra, no desánimo, no mentiras, no tristezas, sino confianza en que si Dios me llamó, si Dios me creó, si Dios me levantó, es para que hable de Él y hable de Él confiadamente. Dice aquí que su mano tocó mi boca. Pon tu mano en tu boca y dile: Dios, pon tus palabras en mí. Yo quiero entender este propósito. Yo quiero vivir en el propósito que tú me das cada día. Y bueno, yo puedo ver aquí cómo de verdad Jeremías había recibido esa revelación de parte de Dios. Y de verdad nosotros tenemos que buscar esa revelación, porque ciertamente mucho tiempo anduvimos extraviados, perdidos en todo tipo de maldades y pecados, pero de verdad la bendición de Dios está sobre tu vida, está sobre nosotros, y necesitamos hacer esa voluntad, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y mira, quiero que vayas al libro de Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas 1. Perdón, vamos primero a Filipenses, un poquito adelante. Filipenses 1, versículos del 4 al 6. Ya estás ahí. Dice así: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, no desde el primer día, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6, dice Pablo: estando persuadidos. La palabra persuasión significa convencidos, ¿sí? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Dios nos ha de verdad llamado para sus propósitos. Y no creas que Dios ya terminó. Ciertamente algunos añoran los tiempos pasados, y es que antes era más bonito, antes que la predicación era increíble, que la alabanza, que la comunión entre hermanos. Pero mira, déjame decirte que el propósito de Dios sigue en nuestras vidas. Hoy son tiempos diferentes, no es que sean mejores o peores, simplemente son tiempos diferentes, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Yo no sé si tú algún día has estado pensando, ¿por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios me llamó? Si estábamos totalmente perdidos, totalmente apartados de Dios, ¿y por qué Dios tuvo esa misericordia con nosotros? Y yo creo que es muy simple. Porque somos el propósito de Dios. Dios quiere que seamos su familia. Dios quiere que seamos salvos por Él. Y de verdad es importantísimo que ese propósito no lo perdamos del corazón, no lo perdamos de la mente, y que caminemos dentro del propósito de Dios. Y yo puedo ver cómo en la Biblia, cómo Pablo estaba viendo cómo la iglesia en Galacia, cómo los Gálatas estaban de verdad extraviándose de ese propósito de Dios. Era una iglesia sana, una iglesia que inició llena del Espíritu Santo, y sin embargo, un tiempo después se estaban apartando del propósito, estaban haciendo las cosas de una manera religiosa. Y créeme que el propósito de Dios en nosotros tiene que estar siempre presente, aunque el diablo siempre estorbará ese propósito. Mucha gente llega al conocimiento de Cristo, llega a la salvación, llega a la fe en el Evangelio, a la fe en Cristo, y tú los has visto, yo los he visto, se apartan de Jesús. Qué triste, qué lamentable es que mucha gente llega a eso. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nosotros es más valioso que el oro y que toda la plata del mundo. Es nuestra misma salvación. Y mira, ahí en Gálatas capítulo 3, ya estás ahí, Gálatas 3:1, Pablo les exhorta, les reprende, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y dice verso 2, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? La salvación es tan sencilla que solamente se requiere la fe. Solamente se requiere que la gente crea con sinceridad, crea con sencillez de corazón. Sin embargo, aquí había un problema. La ley se estaba metiendo. Aquellos que habían recibido a Cristo por la fe, simplemente por la gracia, por el Evangelio, ahora estaban mezclando la fe y estaba siendo un estorbo total a que se cumpliera el propósito de Dios en la iglesia de Galacia. Y mira, en el 5, capítulo 5, estaba Pablo exhortando. Si tú puedes leer este libro, la mayoría habla de la exhortación a volver a los rudimentos de la fe, a volver a lo básico, a lo fundamental, a lo realmente importante. Y dice capítulo 5, verso 1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo estaba viendo que esa libertad que fue un regalo de Dios a los Gálatas estaba siendo estorbada, el propósito estaba siendo robado. Dice versículo 2, ¿cuál era el riesgo tan grande que Pablo veía? Dice verso 2, he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Hoy desgraciadamente vemos mucha gente que quiere mezclar la ley con la gracia.
Pero dile que está junto de ti, esto es imposible. La ley es la ley y la gracia es la gracia. Y una mezcla hace nula la gracia de Dios. Dice, por eso dice, yo Pablo, porque él se mencionaba a sí mismo. He aquí yo Pablo, ¿por qué? Porque Pablo era conocedor de toda la ley. Él había sido maestro de la palabra, era reconocido como una persona totalmente íntegra, totalmente conocedora de la ley. Pero cuando Cristo llegó a su vida, todo fue transformado en gracia. Por eso dice Pablo, yo Pablo, para que la gente supiera quién estaba hablando. Dice aquí, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mucha gente hoy quiere vivir en la ley y la gracia, y esto es imposible. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir? Si alguno se circuncida, porque pues en su iglesia les dijeron eso, entonces no se están dando cuenta que realmente le están robando la gracia, le están robando el propósito, y que entonces se meten a la ley, se meten a tener que cumplir todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Los que estamos bajo la gracia ya no estamos bajo la ley, no necesitamos circuncidarnos. Dice versículo 3, y otra vez testifico, versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué fuerte, qué terrible. El propósito de Dios es totalmente en gracia. No merecíamos nada. El propósito de Dios es tener una familia en amor, no una familia que está obligada, una familia que es religiosa. Jesús quiere una familia que le ame simplemente. Y dice aquí que aquel que se circuncida ha caído de la gracia. Qué fuerte, ¿no? Yo veo mucha gente que aparenta ser religiosos y muy solemnes y que saben mucho y hablan otros idiomas y conocen muchísimo del Antiguo Testamento. Pero fíjate lo que Pablo está hablando. Si alguna persona se mete a querer obedecer la ley, se aparta y cae de la gracia. Qué fuerte, ¿sí? Dice verso 6, porque en Cristo Jesús, verso 5, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Esta es la gracia de Dios. No tienes que hacer nada. No tienes que cumplir rituales. No tienes que participar de una o de otra religión. Tienes que vivir en la gracia de Dios. ¿Sí? Versículo 7. Pregunta Pablo a la iglesia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjate, el que alguien quiera meterse a la religión judía. Yo creo que la religión judía es muy respetable como todas. Pero si yo me meto, aquí lo que dice Pablo, si yo quiero agradar por la ley o a través de la ley, mi vida caería de la gracia. Y yo no quiero que eso pase en mí, ni que pase en ti. Sin embargo, mucha gente sí lo está haciendo, sí está cayendo. Dice aquí, y no le digo yo, lo dice Pablo, versículo 8, esta persuasión, esta convicción no procede de aquel que os llama. Dios te llamó por gracia. Dios me llamó por gracia. Dice versículo 9, un poco de levadura leuda, quiere decir contamina toda la masa. Dios nos habla sobre mantenernos íntegros. No busques lo que no es de gracia.
Yo quiero animarte de verdad a que valoremos esta gracia que hemos recibido. Pablo estaba tan desanimado, tan molesto de que la iglesia que había nacido bajo la gracia de Dios ahora se estuviera apartando de Dios por querer venir a cumplir la ley. Nuestra ley es: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que tenemos los cristianos. Esa es la ley de los que llevamos o vivimos bajo la gracia. Y en esa ley se cumplirá el propósito de Dios en mi vida y en tu vida. Mira, quiero que vayamos a Gálatas, por favor. Ahí, bueno, en Gálatas, en el capítulo 4, verso 8. Pablo les dice a los Gálatas: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente vivimos extraviados tú y yo. Yo estoy seguro que tú tenías tu religión antes, yo tenía mi religión, pero era una religión que no era gracia. Era una religión que nos hacía servir a dioses que no eran dioses. Y pensábamos que teníamos una vida de comunión con Dios que no era comunión y que menos con Dios. Entonces, Pablo por eso le dice a la iglesia: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjate, Pablo estaba sorprendido, y muchas veces aún a nosotros nos sorprende ver gente que pues caminó con Dios mucho tiempo, que realmente servía a Dios, que tú veías un corazón dispuesto para Dios, pero que a la hora de la hora se apartaron y el propósito de Dios no se cumplió en mí, en cada una de esas personas, ¿sí? No conociendo a Dios. Y ahorita que leía esto de Pablo, que no conociendo a Dios, ciertamente servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Y me vino la idea del país de la India, donde hay millones y millones de dioses, donde si la gente quiere que un perro sea su Dios, lo va a hacer Dios. Si la gente quiere que una rata sea su Dios, lo hace Dios. Si quiere que sea un caballo, un burro, aunque no sé quién esté más burro, pero bueno, así está la gente. Una piedra, todo lo que la gente llama un elefante, lo hace Dios. Pero como dice Pablo, y tenía razón, ciertamente nosotros servíamos a los que no eran dioses porque no conocíamos de Dios. Pero hoy conocemos a Dios, hoy tenemos propósitos de Dios en nosotros. Mira, quiero que vayas por favor a Salmo 138. Salmo 138, por favor. Vamos al versículo 8. Salmo 138, verso 8. Fíjate lo que dice el salmista. Yo creo que, bueno, hoy antes David. Yo creo que David conocía a Dios plenamente. Conocía a Dios plenamente. Y él escribió esto con todo su corazón y con toda la seguridad. Dice aquí: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dile que está junto de ti: Jehová cumplirá su propósito en ti. Créelo, pero tienes que caminar en la gracia. No te puedes desviar por ninguna cosa, por muy llamativa que sea. Jehová cumplirá su propósito en ti y lo hará en mí también. Isaías 61, yo aquí puedo ver cuál es ese propósito de Dios. Obviamente esta escritura fue
una profecía sobre la venida de Cristo a la tierra, escrita 750 años antes de Cristo. Pero mira lo que dice ahí en Isaías 61. Vamos a leer verso 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el propósito. Hoy la gente necesita conocer a Dios a través de predicarles las buenas nuevas. Tú y yo tenemos que hacerlo. Si realmente queremos que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, tenemos que predicar el evangelio a la gente que no conoce a Cristo. Si tú y yo queremos vivir en el propósito de Dios y cumplir ese propósito, tenemos que vendar a los quebrantados de corazón, que publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esos son propósitos de Dios. Dios tuvo propósitos para nosotros y a través de nosotros. Así es que yo quiero que oremos esta mañana, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias por los propósitos que tú tienes en nosotros. Creemos, Dios, que todos estos problemas que se están viviendo actualmente no evitarán tus propósitos en nosotros. Señor, hoy queremos levantar nuestra oración por la iglesia en Chachapa, en Mendizábal. Señor, que tus propósitos se cumplan en nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu bendición, pero ayúdanos a caminar dentro de tu propósito. Te doy gracias por cada familia. Hoy levanto a cada padre de familia de Chachapa, de Mendizábal, de San Buena. Señor, haznos caminar en tu propósito. Te damos gracias, Señor, porque tus propósitos en nosotros son para bendición y también para otros. Te damos gracias, Señor, porque tú utilizas nuestras vidas. Gracias te damos en esta mañana. Bendice las vidas y nuestros propósitos que son tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga mucho. Yo les animo que tengan la Santa Cena. Espero que se hayan preparado. Pastores de casa, que Dios les bendiga. Nos vemos, familia, próximo jueves. Ánimo, hay que estar orando. Hay que llamarnos para animarnos unos a otros. Que Dios les bendiga. Hasta luego.